no por una camiseta de soccer, como le dicen los norteamericanos al fútbol. Esto parece que queda entre la gente de Medio Oriente con complicidad con la Argentina. Bien, muchas gracias, Cristian. Ahora sí, volvemos enseguida. Cristian hablaba de los Estados Unidos. Me voy a cruzar precisamente el Atlántico para irme a los Estados Unidos. Brevemente, corría en 1973 y el mundo se conmovía porque la Corte Suprema de los Estados Unidos fallaba en una causa que se llama Roe versus Wade, considerando que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres era protegido constitucionalmente. Hace 48 horas pasó algo que nunca había pasado en la historia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se filtró un borrador de lo que podría ser una nueva decisión de la Corte anulando el Roe versus Wade, y esto significaría que cada estado tendría que legislar sobre si es legal o no el aborto. Para algunos es el conservadurismo mundial el que está imperando. La Corte, después de Trump, después de los Bush, que tiene mayoría conservadora en los Estados Unidos, en conmoción. Mauricio Zabalza nos está saludando desde allí. Hola Mauricio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Me acaba de vender Cristian Martin. Voy a ser yo el que va a hacer la oferta de Estados Unidos de la camiseta. Estás muy bien. Son apenas $5 millones. ¿Quién no lo tiene, Mauricio? Por supuesto. Meto la mano en el bolsillo. Interesante todo lo que está pasando acá. Y se viene un debate, en realidad ya está haciendo el debate y va a ser tapa de todos los diarios en los próximos días, porque se viene un debate aún mayor. La cuestión es así. Se filtró un borrador y la Corte Suprema está preocupado para ver quién filtró el borrador. Y ya están todas las instituciones de este país, activistas a favor del aborto, justamente viendo, porque el borrador que dice que el aborto es inconstitucional. Entonces, al ir para atrás justamente esa cuestión, tampoco está en la Constitución, por ejemplo, el derecho que recibió la mujer de voto, los matrimonios homosexuales, los casos de los hijos en adopción, y un montón de cosas, así que es un debate mucho mayor. Mira, yo esto lo hablé mucho en los medios, pero obviamente la gente estaba en su momento con el COVID y esas cosas. Pero la avanzada de Trump, la cuestión de la derecha por ir religiosa, en realidad le aguantaron que sea misógino, que sea racista, que sea un montón de cosas, porque esta era la avanzada, poner jueces en la Corte Suprema que den vuelta finalmente es la decisión del aborto y obviamente el resto que viene después, ¿no? Claro, esto es muy interesante, ¿no? Porque lo que este borrador, insisto, inédito que se haya filtrado, cada vez que los jueces de los tribunales colegiados van a fallar, se hace circular entre los vocales de ese tribunal un borrador para ir buscando consensos. Esto que se filtró por primera vez, que tiene aproximadamente 100 páginas, lo que dice es, no es correcto, como dijo la Corte en el 73, que la Constitución ampare el derecho a elegir a una mujer interrumpir el embarazo. Si esto es así, tiene que haber una ley que lo determine, por lo cual caería la protección judicial y habría que ver estado por estado cómo lo votan, Mauricio. Tal cual, lo dijiste perfecto. La cuestión es que la enmienda 14, que protege el derecho de las personas en cual se basaron justamente para la ley del aborto, está diciendo que no protegería esta cuestión. Ahora también, la enmienda 14 dice que todo aquel que se subverte contra el Estado o que hace una insurrección también no debería tener un cargo público. Qué casualidad, ¿no? Porque casualmente uno de los juicios que tiene Trump, claro, que es quien inició toda esta cuestión, tiene que ver con eso, ¿no? Con la enmienda 14 de la Constitución. Mauricio, ¿se sabe o se sospecha de qué lado? Bueno, supongo que los demócratas o los tres que están en contra, ¿será que lo filtraron? ¿Hay algún indicio de eso? Mira, posiblemente, y te explico por qué. Porque la cuestión es empezar a mover a todas las personas activistas en esta cuestión. Esa es la cuestión. Ya salió Biden y dijo, bueno, si esto sucede, no puedo ir en contra de la Corte Suprema, pero sí vamos a ir a favor de la mujer y vamos a poner leyes que tengan que ver en órdenes ejecutivas con el derecho de la mujer. Ya, por ejemplo, estados como el estado de Nueva York, aquí mismo la gobernadora dijo que es una locura este tipo de cosas, pero bueno, hay que tener en cuenta que donde arrancó todo esto fue en Texas, y no es un estado menor, y también la Florida, que tampoco es un estado menor, y hay que tener en cuenta que Ron DeSantis, el gobernador, como también el gobernador de Texas, ya pusieron leyes en el mismo estado sobre el tiempo en que se tendría que hacer la cuestión del aborto. Y qué casualidad, estas dos personas serían también candidatos a la carrera presidencial junto a Trump, y me parece que todo se trata sobre esto, y este va a ser el gran debate, fuera de la inflación, fuera de Ucrania, en las elecciones legislativas del próximo noviembre, ¿no? Es muy interesante la repercusión rápida que tuvo el presidente Biden, que aclaremos es católico.
es un hombre Sí. que practica el catolicismo y sin embargo salió a decir que en el caso que se anulara el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo sería un enorme retroceso, es decir, encabezando o representando a las mayorías demócratas que lo han votado en contra de los republicanos, que han salido casi a festejar la aparición del borrador, Mauricio. Tal cual. ¿Sabés que si uno hace un poco de historia con este caso, Rod Wade era el fiscal de Essex, Rod era el seudónimo de una chica que justamente empezó 3 años antes con esta cuestión. De hecho, dio a su hija en adopción, la tuvo y la dio en adopción. Después ella se hizo cristiana, después cambió al catolicismo y dijo que había sido pagada en su momento por activistas para justamente lograr la cuestión del aborto. Entonces, toda esta discusión viene de hace muchísimos años, pero a ver, nunca había pasado que en la Corte Suprema justamente se estaría hablando directamente del tema. Es muy impactante y haces muy bien en señalarlo. Es verdad que en los tiempos del coronavirus o de la guerra con Ucrania, la escala de las noticias queda muy por detrás, pero digo, en la Florida hace muy poco se prohibió dar todo tipo de información sobre personas LGTBIQ+, en las escuelas primarias. Sale lo del aborto, el tema de la religiosidad que se vuelve... Hay como una avanzada, esto corre por mi cuenta, del conservadurismo más de derecha que tiende a recortar precisamente derechos que se habían adquirido, ¿no? Bueno, pero esa fue la cuestión con Trump, por eso lo aclaro. Le aguantaron a Trump las iglesias, le aguantaron a Trump que sea misógino, que sea racista, porque la avanzada en realidad tenía que ver con estas cuestiones que empiezan con el aborto y que, como dijo Biden, el mismo Biden, dice que no se sabe en dónde terminan porque va a haber una avanzada total, porque en la Constitución no figuran los derechos de la mujer, no figuran los derechos de casamiento, no figuran los derechos de adopción, así que se abre un panorama realmente grande en esta cuestión, ¿no? Da la impresión que si sale este fallo, Mauricio, lo que vamos a ver es otra vez los viajes entre Estado y Estado. Los estados sureños que todo indica no van a legislar el aborto, respecto a los estados